Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalila Reyes de la clase de Sistemas Operativos de la sección de 05. El día de hoy voy a exponer un tema que se trata sobre servicios extendidos. Para esta presentación vamos a tener el siguiente temario, donde vamos a conocer qué es un servicio extendido, qué son y cómo funcionan los protocolos HTTP y FTP, qué es SSL y TLS y cómo funcionan, qué es un cifrado, definición de cifrado, clave cifrado de llave pública y llave privada, qué es una firma digital, cuál fue el conocido caso troyano bancario secuestra conexiones SSL y cómo es que funciona el modelo FTP. Para comenzar, vamos a ver qué es un servicio extendido. Bueno, estos son aquellos protocolos y servicios que pertenecen a la capa de aplicación del modelo OSI. ¿Qué es y cómo funcionan los protocolos HTTP y FTP? Bien, bueno, el protocolo HTTP, que se refiere al protocolo de transferencia de hipertexto, este protocolo es usado en cada transacción de la World Wide Web. Define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos del software de la arquitectura web, clientes, servidores, proxies, para poder comunicarse. Es un protocolo orientado a transacciones y sigue el esquema de petición-respuesta entre un cliente y un servidor. Funciona en la forma de que un cliente que efectúa la petición se le conoce como user agent. A la información transmitida se le llama recurso de la y se le identifica mediante un localizador informe de recursos, que sería la URL. Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una consulta a base de datos de la traducción automática de un documento. FTP. Este protocolo es un protocolo de la red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo el cliente puede conectar un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. El servidor FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. ¿Qué es SSL y TLS y cómo funcionan? Bien, pues los protocolos SSL y TLS se utilizan para cifrar información entre dos puntos. Dichos puntos suelen ser el servidor y el cliente, pero en ocasiones es necesario cifrar entre dos servidores o entre dos clientes. El protocolo TLS es el protocolo sucesor de SSL. TLS es una versión mejorada, por así decirlo, y funciona de un modo muy parecido, utilizando el cifrado que protege las transferencias de datos e información. ¿Qué es un cifrado? Es un procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con cierta clave para transformar un mensaje sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma que sea incomprensible o al menos difícil de comprender a toda persona que no tenga la clave secreta para el algoritmo. El cifrado de llave pública permite a alguien enviar su llave pública a un canal abierto inseguro. Tener la llave pública de alguna amistad o contacto le permite cifrar los mensajes que le envía su llave privada. Se usa para descifrar los mensajes que se envían de forma cifrada. ¿Qué es la firma digital? Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje firmado digitalmente identificar a la identidad o entidad originadora de dicho mensaje y confirma que el mensaje no haya sido alterado, desde que fue firmado por el original. Ahora vamos a hablar un poco del tema troyano bancario secuestra conexiones SSL. Bueno, investigadores de seguridad de Symantec alertan de un nuevo troyano bancario capaz de secuestrar las conexiones SSL entre navegadores y sitios de banca en línea de una manera que es difícil de detectar. Las variantes de este malware, el cual Symantec detectó como Trojan, han estado en circulación desde finales de octubre, pero se cree que su código está basado en una amenaza llamada W32. El troyano tiene una arquitectura modular
con componentes separados manejando diferentes tareas y la funcionalidad de muchos malwares bancarios. Puede inyectar código HTML en las páginas, interrumpe el software de antivirus, desinstala otros troyanos bancarios y habilita el acceso remoto de Windows. También cuenta con un componente de puerta trasera a través del cual los atacantes pueden emitir comandos para controlar los equipos infectados. Sin embargo, la funcionalidad más interesante de este troyano es su habilidad de funcionar como proxy entre el navegador y sitios web protegidos con SSL. Esto se logra secuestrando la conexión SSL legítima y estableciendo una nueva. El navegador final usa un certificado autofirmado. Las alertas son bloqueadas y las excepciones son agregadas automáticamente en el navegador, haciendo el ataque casi transparente para los usuarios. El prefijo HTTPS está presente como es el candado que indica la conexión SSL. La única manera para que el usuario pueda percatarse de que no utiliza el certificado de su banco sería comprobando esto de forma manual. Bueno, este también intenta idear métodos innovadores de ataque. Solo la última semana, Truster reportó sobre un troyano llamado OddHub que obliga a los navegadores a mantener la sección abierta después de que los usuarios piensan que la han cerrado exitosamente. Por último, vamos a tocar el tema del funcionamiento FTP. Este intérprete de protocolo del cliente FTP se conecta por el puerto 21 al intérprete del protocolo del servidor FTP y se establece una conexión de control. Mediante esta conexión se envían diferentes señales, órdenes del cliente al servidor y respuestas por parte de este. Estas órdenes FTP especifican parámetros para la conexión de datos, puerto de datos, modo de transferencia, etc., para gestión de la estructura de archivos o subida o descarga de ellos mismos. El proceso de transferencia de datos de usuario u otro proceso en su lugar debe esperar a que el servidor inicie la conexión al punto de datos especificado, que sería puerto 20 en modo activo estándar, y transferir los datos en función a los parámetros que se hayan especificado. Los archivos del cliente y servidor son dependientes del sistema operativo. Esto quiere decir que podemos tener diferentes servidores o clientes. Además, esta transferencia de datos es bidireccional. Y esto sería todo de mi presentación. Muchas gracias por su atención.